Bueno, ¿qué tal? Los saludo nuevamente, estuve en el bloque anterior, pero ahora saludo subí un poquito la cortina. Formalmente a la mesa. Al frijolero. Ahí está, el frijolero, ¿no? La cortina que acompaña a Guadalupe. Buenísimo. Bueno, vos bien decías las noticias internacionales. Sin duda la noticia de la semana fue el cambio de mandato en Cuba. Después de décadas, después de la revolución, que recordemos que fue el 1 de enero de 1959. Bueno, ahora 2018 cambia finalmente de apellido la presidencia de Cuba. Quien va a estar al frente es Miguel Díaz-Canel, un hombre que nació ya con la revolución, nació en 1960 en Villa Clara y fue electo presidente por el 99,83%. Mirá. Sí, de lo que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Sería el poder legislativo de Cuba. Solo uno de los 605 diputados le negó su respaldo. Me imagino que estará identificado, no lo sé. Ya está encarcelado. Sí, la verdad que bastante... Bueno, ser él que no votó a favor... Bueno, algún problema que tendrá con Canel. Ahí el 0,17% que votó en contra. Bueno, lo cierto es que Díaz-Canel ya era vicepresidente primero desde el año 2013. Cuba cuenta con 5 vicepresidencias, así que y además fue ministro de Educación, fue miembro del Buró Político del Partido Comunista, además fue ocupando distintos cargos. Y bueno, finalmente ahora llega a la presidencia con toda esta novedad, ¿no? Sobre todo ser una persona que vivió siempre con la revolución, siempre dentro, muy alineado con el Partido Comunista y con la ideología de la revolución. A su vez, algunas cuestiones personales de Díaz-Canel, es muy, simpatizante de la comunidad LGBT, algo que se le criticó mucho al régimen castrista en sus primeros años, en sus primeras décadas, pero que después se modificó. De hecho, la hija de Fidel Castro es una de las principales impulsoras o activistas de la comunidad LGBT. Ajá. Pero bueno, en los primeros años de la revolución se había criticado mucho la persecución a homosexuales, también con mitos, que es algo que pasa mucho en Cuba, como que los mandaban a fusilar, por ejemplo. Bueno, esto fue aclarado varias veces que eso no ocurría, pero que sí no formaban parte de la fila del ejército, sino que dentro de lo que sería el ejército se los mandaba a otros lugares a trabajar la tierra, otro tipo de cuestiones. Sí, siendo discriminados, por supuesto, pero entendiendo también que iban a ser discriminados por sus propios compañeros, bueno, temas. O sea, hubo ciertas explicaciones que no tenían que ver justamente con estos paredones de fusilamiento que como se decía, pero bueno, lo cierto es que era una política bastante cerrada al movimiento LGBT, después se fue abriendo y actualmente Miguel Díaz-Canel es simpatizante de la comunidad. También es un hombre que escucha música en inglés, lo cual no significa nada por sí solo, Dios. Pero sí algunas cosas de su personalidad vienen a abonar la teoría de que quizás se abriría Cuba hacia otro tipo de políticas. Yo creo que no necesariamente, es decir, esto no es lineal, pero lo vi en algunos medios como la BBC, levantar mucho el hecho de que le gusta utilizar el iPad. Bueno, me imagino que iba en este sentido, ¿no? De sacar cierta linealidad con que quizás este hombre podría cambiar un poco la política de Cuba. Lo cierto es que en su primer discurso después de ser electo presidente, marcó mucho que él va a continuar con el régimen socialista. Y además, él aclaró que Raúl Castro sigue al frente del país, que si bien él va a ser la cabeza de Cuba, va a continuar digitando, asegurándose de que continúe en la misma línea de la política de Cuba, porque Raúl Castro es el primer secretario del Partido Comunista, además de todas las redes que obviamente los Castro tejieron durante años. Claro. Y que seguirán respondiendo a él. De hecho, Miguel Díaz-Canel dijo: la revolución va a seguir siendo verde oliva, ¿no? Ese color tan característico de las casacas, sobre todo de la casaca que usaba Fidel Castro. Me acordé ahora diciéndolo, hay un video que es increíble en el que Fidel le regala su campera a Maradona. Maradona se emociona mucho, pero eso no es lo increíble. Lo increíble es que cuando Fidel se la saca,
A los 30 segundos aparece otro tipo y le pone una campera igual. Ah, Fidel, no como diciendo, recuerdo eso. Este es tu símbolo. Claro. No podés no estar podés sin campera. estar sin esa campera. Claro. Sí, me imagino que en Cuba, no tengo bien cómo está organizado el sistema político, pero digo, hay una asamblea general que es la que tiene el poder legislativo. Es la que tiene el poder legislativo y a su vez los miembros de esta asamblea son votados por el pueblo. Son votados por la gente. Es decir, si bien hay Claro. un único partido, ese es el órgano de conducción del país, no es cierto que no existan votaciones en Cuba. Es una votación indirecta en todo caso, ¿no? A presidente. La del presidente sí, Claro, pero te digo, sí se eligen los La representantes. sociedad vota representantes y esos representantes era Sí, como un es colegio como- electoral, ¿no? Como una especie de la democracia española, italiana. No, bueno, esa es más parlamentaria. bueno, ¿no? pero es similar. Es que es como una especie de colegio electoral. Vos no votás al presidente, sino votás al representante que supuestamente va a votar a... Y en Estados Unidos a- es algo Claro, así. también ¿o es no? cierto, por ejemplo, que Miguel Díaz-Canel era el único candidato a la presidencia. Es decir, por supuesto que es muy distinto al sistema electoral que nosotros tenemos. Claro, claro. Pero digo, no es cierto que no se emitan sufragios nunca o todo esté digitado desde arriba. Se van eligiendo los representantes, pero como vos decís, escalonado. por así Claro. decirlo. Sí, además hay que tener en cuenta una cosa. Las democracias tal como las conocemos, las occidentales, No tiene muchas la única veces verdad, ¿no? muchas veces creemos que es el único paradigma posible, Claro, ¿no? claro. Que es y lo ideal. que eso es lo que así debe ser y todo lo que no sea así entonces es una porquería, está digitado, está arreglado, no importa a la gente. Son diferentes paradigmas que hay que tener en cuenta, hay que respetarlos, y como bien estuvo muy bien Guadalupe, porque no emitió ningún juicio de valor acerca de esto, que es lo que corresponde, me parece a mí. Hay que tener en cuenta que la democracia como nosotros la conocemos, esta democracia burguesa que está inserta dentro de un sistema capitalista, no se corresponde con lo que en Cuba existe como tal como nosotros conocemos lo que sería un gobierno, ¿no? Claro, como vos decías, el juicio de valor. Yo no podría decir ni que es perfecto, ni que no lo es, ni que está bien, ni que está mal, desde una mirada burguesa liberal en la que uno está inmerso. Claro. Lo que sí podría hacer es criticar justamente la democracia en la que nos vemos inmersos. ¿Es realmente el poder del pueblo? ¿Quiénes son los que llegan? ¿Llegan los representantes del pueblo? ¿Llegan siempre los que tienen plata? O sea, es decir, tendríamos que ver Podremos todos cuestionar los muchísimo sistemas. desde acá, ¿no? Claro, y entonces decir, bueno, quizás el de Cuba no es el ideal, pero el nuestro sí. Preguntarnos un poco eso, ¿verdad? Sí. Bueno, Raúl Castro es el primer secretario del Partido Comunista desde el 2011. Ajá. Antes lo era, por supuesto, Fidel. Recordemos Fidel. que ya hacía muchos años que estaba enfermo. Por eso su hermano Raúl fue presidente interino en 2006. Desde el 2006, en Ajá. realidad, ahí asumió el interinato. Y a partir del 2008 sí ya el presidente formalmente de Fidel Castro, si bien Fidel, así como ahora Raúl, seguía digitando los destinos de Cuba hasta, bueno, finalmente su muerte. Raúl Castro además siempre estuvo con él desde el primer momento en la revolución. Eso siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ¿Por? No, porque digo, estar con tu hermano toda la vida y ah. llevando adelante. No hay mucho lugar para un andar en cambio. Cuba. Sí, no, cierto, pero digo, bueno, me parecía una anécdota simpática. Otra podía Sí. decir, bueno, el nepotismo, qué sé yo, ¿viste? Bueno, vemos el caso de Correa, donde los hermanos Sí. se odian, o por lo menos están totalmente Claro. enfrentados políticamente. Bueno, acá un caso. Acá no. Un caso Los distinto. Pinedo. Los Pinedo. No, pero no están enfrentados. Se juntan a tomar whisky los Pinedo. Bueno. Y a charlar de política. Bueno, en realidad los Correa tampoco sé cómo se llevan personalmente, pero en términos políticos totalmente en las antípodas. Ahora bien, la noticia objetivamente es el cambio de apellido. La Sí, pregunta claro. a nivel mundial es, ¿traerá aparejado esto un cambio ideológico de Cuba? No solo por el cambio de nombre, sino por sobre todo el acercamiento que hubo entre Estados Unidos y Cuba a partir de el 2014, de un acuerdo que hicieron Barack Obama sí, de apertura. y Fidel Castro. Bueno, ya era Raúl Castro el presidente, pero más que nada fueron acuerdos que se sellaron con Fidel de apertura
que se termina de consolidar con un gesto muy fuerte, que es en el 2015, con la apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Para este hecho, además, asistió John Kerry, que era secretario de Estado en aquel momento, y fue el primer secretario de Estado estadounidense en pisar Cuba en 70 años. Además, se abrió el turismo a habitantes de los Estados Unidos, es decir, se sacaron ciertas restricciones que había y subió solo en el 2015 un 36% el turismo estadounidense en Cuba. Guada, y a partir de la presidencia Trump, un poco se ha enfriado esto, ¿no? Bueno, a eso iba a ir, se enfrió muchísimo, si bien igual tenemos que decir que la apertura de la embajada fue un gesto muy fuerte, pero Cuba, o sea, en ese acto no asistió ninguno de los dos Castro, por ejemplo, y además, que fue lo que dijeron, nosotros estamos abiertos a que se abra la embajada, pero principalmente lo que pedimos es que se terminen con los embargos económicos, que es lo que asfixia a la isla desde hace años. Claro. Entonces ya de por sí, durante la gestión Obama, al no destrabarse los pedidos más urgentes de Cuba, había quedado un poco enfriado. Ahora con la asunción de Trump, sin duda eso queda, se echa totalmente para atrás. Congelado. Trump dice, a nosotros no nos interesa. Pero es algo que refleja la política de Trump en general. ¿Qué hacía Obama? Cuestiones más de forma, más de forma que de contenido. Ajá. Abrir la embajada, por supuesto, un gesto fuerte, también apertura a las negociaciones diplomáticas, pero tampoco un cambio estructural de, por ejemplo, el embargo económico. Claro. Tanto con Cuba como con otras regiones del mundo, cuestiones más de forma. Trump Ni eso. va con las armas. Claro. Trump es una línea mucho más Pentágono, Israel, por ejemplo, Obama tuvo una relación muy complicada con el gobierno de Israel. Trump no, una línea mucho más dura, tradicional, que después podemos discutir, o sea, es decir, en líneas generales uno podría decir, me quedo con Obama. Quizá de fondo no son muy distintos. Pero bueno, en la forma sí, Trump frizó totalmente las negociaciones con Cuba. Él estuvo en un acto en Florida en el día de ayer, habló de Díaz-Canel, pero dijo que no, o sea, que no lo iba a saludar formalmente. Dijo no que lo reconoce. No, sí, digamos, dijo que esperaba que quizá cambiara algo en Cuba, pero bueno, no es que hubo un saludo formal de presidente a presidente, porque además en realidad sí puede haber algo de lo que vos decís, porque al reconocer Cuba como una dictadura, Claro. y demás, bueno, sí, El darle desprecio valor también, ¿no? Claro. a esa elección. Por supuesto sí lo saludaron los líderes que uno se imaginaría que lo iban a saludar, como Maduro, como Evo Morales, lo saludó Correa, bueno, y demás, todos los no alineados de la región. Pero bueno, puntualmente Trump lo único que dijo fue eso, que él esperaba que cambiara algo. Si no era así, su política con Cuba seguía siendo la de siempre. Claro, lo que pasa es que Trump también, cuando dice eso, quiere que haya un cambio drástico en Cuba como al estilo de él, y eso no va a suceder, sabe que no va a suceder. Sí, ahora, Trump tuvo unas palabras tremendas, ¿no? Cuando habló de países de la región, dijo estos países de mierda. Ya con esa arrancás así a hablar, es muy difícil poder intentar cualquier acercamiento de cualquier especie, ¿no? Y como decís, sale vos, Trump pretende justamente lo que muchos piensan, que no tienen ni son políticos, cualquier persona de a pie que anda, ¿no? Que parece que en Cuba se viviera un infierno, ¿no? Que hay que cambiar todo, ¿no? Esto es una porquería, que es un poco el pensamiento de Trump o de buena parte de Occidente, ¿no? Respecto de esta demonización que se ha hecho a partir de la revolución de Fidel Castro para con Cuba, ¿no? Hace 60 años que vienen demonizándolo sin parar, desde la Guerra Fría en adelante, ¿no? Sí, de hecho se pronunció en ese sentido, dijo que esperaba que se abrieran un poco, que se respetaran las libertades del pueblo de Cuba y ciertas demandas de este pueblo que está tan azotado desde hace tiempo, digamos así, abonando a esta versión. Pero bueno, ya les digo, habrá que ver si Díaz-Canel, yo creo que aun si él quisiera tomar otro rumbo, no podría. Creo que no podría. No, claro, eso te iba... ¿Y no se ha expresado del presidente Trump, el vigente mandatario cubano, en su discurso?
En este discurso, mira, me parece Canel que sobre no, Trump. pero no quiero así asegurártelo Claro. 100%. No lo vi. Claro. Pero bueno, Ya no van vi a un hablar. video del discurso entero. Ya se van a cruzar. Sí, en breve, sí, bueno, desde que seguirán siendo un Ujú. país libre, que no los intimida Estados Unidos, ¿no? Toda esta línea. Igual Guadalupe, desde que Fidel, ¿no? Hablamos, se retiró a cuarteles de invierno y se cambió el verde oliva por el jogging Adidas que usó durante... Jogging, Sí. sí. Claro, que usaba de pijama para mí, ¿no? Como que pararon un poco, ¿no? Estos discursos tan encendidos que había, o por lo menos dejaron de publicarlos, ¿no? Porque tanto Castro hermano como ahora el presidente electo no parecen haberse manifestado, o no se manifiestan con esa pasión, ¿no? Que ponía Fidel en cada discurso que daba. Y yo creo que Cuba se encuentra en una encrucijada. Insisto, igual a nosotros nos resulta muy difícil también analizarlo con nuestra cabeza. Yo no he ido a Cuba, pero tengo algunos amigos y periodistas y demás que han ido. Lo que me cuentan es que la juventud, sobre todo la que puede acceder a tecnología y con internet Ujú. y demás, ver distintas Sí. cosas, es muy crítica de la revolución. Hay que tener en cuenta que parten de un piso de derechos que es gracias a la revolución. Ujú. Pero bueno, por supuesto están en todo su derecho de exigir más o como sea, pero me parece que se encuentran en esa encrucijada. Después de tantos años ya hay un piso garantizado que otros países del Caribe no tienen ni cerca, porque sobre todo creo que hay que relacionarlo Sí. con otros países del Caribe. Sí, Y no- por y no poner pensarlo desde Santo acá. Domingo, por ejemplo, Claro, Haití, por ¿no? decir, lugares donde, Tremendo. o sea, realmente están destruidos. Te digo, bueno, en Cuba teniendo garantizada la salud, Claro, la eso educación y es demás. lo... Bueno, es entendible que ahora se demanden otras cosas o ciertas libertades o cierta apertura, entonces me parece que también en ese sentido debe haber bajado un poco el tono, porque también viendo cómo salir, lo que pasa que con la dificultad del embargo económico es muy difícil también que Poder, la economía... Y hoy Cuba, o sea, lo que pasa con Cuba es que después de la caída de la Unión Soviética, económicamente se les complicó muchísimo. Claro. Si bien ahora también están recibiendo ayuda de Rusia con Putin en el poder, Ujú. ayuda militar de Venezuela, pero si no logran romper ese cerco económico que se les fijó, y lo increíble es que todavía se sostenga. Ujú. Eso es lo, Sí, que hayan lo increíble, podido que hacer. habla, claro, que habla de una moral, de una ética revolucionaria del pueblo, porque la verdad es que, o sea, cuando te cuentan, sí, no hay... Aquella dentífrico, solitaria ¿no? vaca es, ¿no? Como canta el Indio Sí. Solari, ¿no? Bueno, no tal sé, cual, no sé si han tenido oportunidad, seguramente que sí, de escuchar a Fidel cuando va y habla con la gente, ¿no? La forma que tiene de transmitir esa energía y decir un pueblo que tiene que ser un pueblo endeble, un pueblo que lo pasan por arriba, ¿viste? Entonces el tipo mismo transmitía una sensación de fortaleza, de dureza, de entereza, ¿no? Sería la palabra Sí, más esa. que uno lo Dignidad, escucha. ¿no? Entereza. Dignidad, hablaba de dignidad, de fortaleza, yo he tenido oportunidad de escucharlo hablar y uno, claro, solamente sin tener ideología política en el sentido de decir apoyo o no apoyo, pero vos lo escuchás hablar y te transmite algo el tipo. El tipo Sí, te un transmite líder algo, y ¿no? un líder de los que no quedan, digo, o sea, que Claro. además es filósofo, que además es absolutamente, Claro. qué sé yo, pues se puede estar de acuerdo o no, pero que lidera, Sí, no, que obviamente lideraba, bueno. y fue tan importante a nivel mundial, tan relevante, ¿no? Y ha dejado cosas. Y esto que dice Guada, ¿no? ¿Qué? 60 años y no han podido voltear, ¿no? Claro. Y con la cantidad de intentos de asesinato Y que- con Sí, y a 150 kilómetros de Estados Unidos, ¿no? Lo han matado, lo han querido matar físicamente, pero también mediáticamente. O sea, todo el momento lo han querido matar. Por y eso, no pudieron. 60 años de demonización y no han logrado Sí. apagar la llama de la revolución, más allá de los idas y vueltas y los pliegues de la historia que han transcurrido en Cuba, sobre todo después de la caída del muro, con esta época, periodo especial que tuvo Cuba, donde de verdad la gente pasó muchísima hambre, ¿no? Muchísima necesidad. Está muchísimo mejor ahora, de todos modos, desde que Putin asumió en Rusia, hay muchísimo, digamos,
no hay holgura, la gente está con lo justo, pero se vive mucho más dignamente que durante el 90, 91, 92. Claro. Fueron 5 o 6 años tremendos para Cuba. Bueno, muy bien, así las cosas en Cuba, la información que nos trajo Guadalupe Reboredo en la columna de Internacionales. Gracias, Guadalupe. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Siempre quería decir algo muy cortito de Brasil, que comentábamos hace un rato. Quedaba... Bueno, Lula continúa preso. Continúa preso. De hecho, el tribunal de Curitiba, que se había pronunciado en contra de él, que le había dado 12 años y medio de prisión, volvió a pronunciarse en contra. Se había presentado un recurso nuevo por parte de sus abogados, no fue aceptado. Todavía resta ver esto que aparentemente iba a ocurrir la semana pasada. No sé la verdad para cuándo se pateó ahora, pero que es la decisión de lo que sería la Corte Suprema, de si es inconstitucional o no que una persona condenada en segunda instancia esté presa. Si una persona que todavía tiene recursos, que tiene donde seguir peleando, es decir, no tiene una sentencia definitiva. Claro. Pero bueno, lo cierto es que continúa preso, y la noticia que comentábamos nosotros acá fuera del aire, que realmente es tremenda, es que se le negó la visita a Adolfo Pérez Esquivel. Sí. Y también al teólogo brasilero Leonardo Boff, muy cercano al Papa Francisco. Ambos, una jueza les prohibió visitar a Lula, lo cual creo que demuestra ya un ensañamiento. Tremendo, además, dos personalidades muy, muy reconocidas. Sí, pero ¿sabes qué escuché yo? Que el argumento de la jueza, no tengo el textual, pero el argumento de la jueza era una cosa así como, y bueno, que se joda por viajar, porque el tema era, el Premio Nobel de la Paz está acá en Brasil visitando a Lula. Y el argumento fue como, bueno, que se joda, Lula está preso y... Yo digo que tremendo, ¿no? Porque hace recordar a lo peor de las dictaduras, ¿no? Latinoamericanas, ¿no? Esto justamente, presencia de un Premio Nobel de la Paz, presencia como una autoridad, como uno de los ideólogos de la teoría de la teología de la liberación, que sean ninguneados de ese modo, ¿no? En un país que tiene encarcelado a una persona solamente por el hecho para que no se presente elecciones y gane. Yo creo que es parte de una estrategia de desmoralización de sus seguidores, porque la verdad no se entiende por qué. Ya la semana pasada habíamos dicho, se le había negado la visita a 9 gobernadores, con el argumento de que Lula no iba a tener ningún privilegio. Pero bueno, me parece que ya es absolutamente exagerado, y estas personalidades, y como vos decís, un teólogo reconocido, ya ni siquiera... ¿Pero no privilegio sé, es tener visitas cuando estás preso? Bueno, eso habría que ver la letra fina, porque... Cualquier preso recibe visitas. Sí, lo único que faltó es que faltó que dijeran no los queremos ingresar en la cárcel para que no lo adoctrinen a Lula, ¿no? Es lo único que faltó decirle, ¿no? Como, yo creo que como si Lula todavía necesitara adoctrinamiento. Sí, ¿no? Yo creo que no quieren la foto con Lula, con Lula, porque es una foto fuerte que circularía mucho. Quiere que es a su vez parte de estrategia de desmoralización de sus seguidores, y que también de alguna manera es una tortura psicológica para Lula. Hay que decirlo también, saber que que ya te están negando lo básico, que es una visita. Pero bueno, así estamos. Es lo humanamente mínimo que debe tener alguien que está en la cárcel, ¿no? Las cosas básicas del ser humano. Ahora sí. Ahora sí. Guadalupe, gracias, nos estaremos reencontrando.